Bueno, hola. Muchas gracias por estar aquí. Hoy os voy a hablar del aprendizaje basado en escenarios. ¿Por qué una presentación sobre aprendizaje basado en escenarios? Básicamente porque demasiado a menudo nos encontramos con enfoques muy basados en contenidos. Es decir, todo lo que es formación en Moodle, cursos en Moodle, a menudo nos encontramos que acaban siendo contenidos, básicamente, y después un cuestionario para validar la consolidación o la memoria o la buena comprensión de esos contenidos. Y un poco, yo lo que os propongo es ir un poquito más allá de ese momento de una presentación, unos contenidos y un cuestionario. Básicamente, si estuvisteis en la presentación de ayer para diseñar un curso online, lo que os propongo, lo que os planteo es ir un poco más allá y en lugar de plantear información, contenido, pensemos en una situación más global, pensemos en experiencias de aprendizaje, no únicamente en lo que estamos haciendo para recordar un hecho o para validar que eso supuestamente lo conocemos, porque lo podemos conocer 10 minutos más tarde, pero quizá 2 meses, eso ya está en otra parte, ¿no? Nos interesa también que tenga un largo recorrido. Las experiencias pues, tienen elementos que nos facilitan también que duren un poco en el tiempo y que puedan ser toda la inversión que hacemos para hacerlo, pues que sea más fructífera. ¿Por qué aprendizaje basado en escenarios? Normalmente, cuando hablamos de aprendizaje basado en, pues es más en proyectos o en problemas, sobre todo, ¿no? Es un poco lo que más oímos. El aprendizaje basado en escenarios también toma cosas de los problemas y de los proyectos, pero tiene la peculiaridad que que es una metodología que se centra en un contexto, en crear un contexto lo más similar, lo más parecido a la realidad, para fomentar luego esa transferencia y poder vivir de alguna manera o poder simular de forma más realística posible pues todas las consecuencias de las tomas de decisiones que vamos tomando. Es decir, simulamos una situación y vamos tomando decisiones. En el fondo, cuando aprendemos, luego nuestro aprendizaje lo tenemos que aplicar a una realidad y tomamos decisiones. Todo se podría acabar también relativizando en forma de toma de decisiones. Dependiendo de las decisiones que tomamos, pues pasan unas cosas o pasan otras. En la realidad también nos pasa. Pues lo que os propongo es que cojamos un poco esta situación, ese contexto, y lo apliquemos al ámbito formativo. Por ejemplo, tenemos un caso, una situación. Nos encontramos ante la necesidad pues, de aumentar. Estamos en una empresa, somos comerciales, tenemos comerciales que se dedican a vender teléfonos móviles, por ejemplo, y queremos incrementar las ventas. Opción tradicional, quizá que sería el enfoque más habitual. ¿Qué hacemos? Tenemos catálogo de producto, cada móvil con todas sus especificaciones, todas sus fotos, todas las cosas, se lo planteamos y luego hacemos un cuestionario para validar si se lo saben o no se lo saben. ¿Esto no sería válido? Seguramente para un primer momento quizás sí, pero a largo plazo ¿esto de qué nos sirve? ¿Verdaderamente este enfoque nos permite mejorar una situación en la que lo que nos interesa es que aumenten unas ventas? Pues seguramente no. Otra opción, pues por ejemplo, podríamos plantear como enfoque para que veáis un poco cómo podemos reconducir la situación. Pues podemos plantear, por ejemplo, pues un caso, una simulación, un escenario en el que un cliente pues nos viene y nos pide asesoramiento para comprar, ¿no? ¿Qué tengo que escoger? Claro, aquí ya entran en juego otras habilidades. Es una situación real, de hecho es una parte del trabajo que tiene que hacer, ¿no? Si esta parte no la hace correctamente, pues luego no conseguimos los objetivos que nos hemos marcado inicialmente. Entonces, aquí podríamos generar un escenario en el que se genera una interacción, en el que pues, se tienen que ir preguntando, hacer las preguntas adecuadas. Dependiendo de lo que preguntemos, tendremos una información u otra y podremos asesorar de una manera o de otra. Otra opción, pues por ejemplo, alguien que quiere pues un teléfono que le sirva también para trabajar. Es una casuística muy específica y a partir de ahí pues tenemos que asesorarle y justificar nuestra decisión. Pues aquí también podríamos generar una situación, un escenario donde se produzca un intercambio, donde se produzca
un diálogo, una toma de decisiones de qué preguntamos y cómo lo hacemos, para luego hacer una recomendación. Veis que al final estamos tratando, tenemos un objetivo, pero dependiendo del enfoque de cómo lo queramos tratar, pues conseguiremos unos resultados u otros. Para fomentar un poco también lo que os estoy comentando, cada vez se están haciendo más estudios de investigación en los que se demuestra o se pone en relieve pues, que para generar un aprendizaje que dure más en el tiempo, que no sea que nos quede en la memoria de corto plazo, pues es muy interesante el enfoque de primero plantear una situación, encontrarse ante un problema y luego ver cómo evoluciona y al final pues, acabar de trabajar un poco la respuesta. Pero no hacerlo al revés, no presentar primero los contenidos, no presentar primero las soluciones y luego aplicarlo. ¿Por qué? Básicamente también es un tema vivencial. Es decir, ahora estamos tan de moda con temas de gamificación, todos los videojuegos. ¿Por qué alguien se engancha en los videojuegos de una manera tan repetitiva? Porque normalmente cuando en el videojuego un niño o un no tan niño falla, ¿qué es lo que quiere hacer inmediatamente? Volverlo a intentar, ¿no? Pues tenemos una situación en la que generamos interés. No siempre en el videojuego, a veces nos encontramos con situaciones tampoco que no controlamos, que no dominamos. Luego lo vamos resolviendo. Pues aquí hacemos una cosa similar. Es también una manera de captar la atención, de tener ese aspecto también más vivencial que os comentaba, y después que sea más fácil a relacionar los conocimientos que pueda necesitar o todo lo que pueda tener que ampliar, aplicarlo a mi experiencia también. Está mucho más relacionado con mi experiencia. Otro aspecto también que dicen los resultados de investigación es que todo lo que es feedback correctivo, bien, mal, simplemente a continuación de una experiencia, tampoco genera aprendizaje, porque lo que acaba generando es una estrategia pasiva, no es un elemento activo. No lo he tenido que vivir, no me he equivocado. Es decir, si tú estás en una situación, tomas una decisión y esto tiene una consecuencia, te equivocas y pasa algo, de eso te vas a acordar siempre. Entonces ahí el aprendizaje es mucho más fácil que no que te digan has tomado una buena decisión o has tomado una mala decisión. Simplemente quedarse en esto. Pues ¿cómo podemos definir el aprendizaje basado en escenarios? Pues básicamente es una historia que acabamos generando donde se presenta una situación ficticia. Esta situación ficticia tiene que ser lo más parecida a la realidad posible para que luego sea fácil de poder transferir estos conocimientos, estas habilidades en otros entornos. Y aquí también lo que nos interesa es todo lo que es la toma de decisiones. A partir de cada decisión que tomamos pasan cosas que en el fondo es lo mismo que pasa en un entorno real. Es muy importante también que los resultados, es lo que os estaba diciendo, sean una consecuencia de las decisiones que hemos tomado, no que nos digan esto está bien, esto está mal, porque así conseguimos que sea más real. ¿Qué ventajas tiene? Pues estamos experimentando en un contexto que es auténtico, o lo más parecido a un entorno auténtico, pero también es seguro. Si nos equivocamos, no pasa nada, pero podemos ver qué errores cometemos, por qué los cometemos y qué consecuencias tiene. Y es ahí donde es más fácil aprender. Es también interesante también todo el tema del feedback, toda la retroalimentación que vamos dando, pero también que sea muy situada en toda la práctica que estamos haciendo. Escenarios, nos podemos encontrar escenarios simples, que pueden ser lineales, pueden ser cosas muy pequeñitas, muy concretas, o nos podemos encontrar escenarios verdaderamente más complejos, donde puedan haber ramificaciones, tipo, ¿os acordáis de esos libros de Escoge tu propia aventura? De si quieres hacer tal cosa, ves hacia aquí, o ves hacia... Bueno, pues eso que leíamos de pequeños, pues no deja de ser también un aprendizaje basado en escenario. Lo único que lo aplicaríamos en el entorno más laboral o más práctico. También es muy útil, sobre todo a veces tenemos temas o situaciones que son complejas, que no son ni blanco ni negro,
No es ni una cosa ni la otra, es un gris y hay matices. Pues los escenarios son muy útiles porque para trabajar sobre todo todos estos matices. Nos dan herramientas para poder hacer reflexionar, para poner sobre la mesa temas, situaciones que no son tan claras, ¿no? A veces nos interesa pues, que la persona sea consciente, que pueda reflexionar, que tenga herramientas, que pueda desarrollar su espíritu crítico. Pues con los escenarios, si lo trabajamos bien, nos puede dar pie a poderlo hacer. Otra cosa también muy importante, los escenarios nos permiten aprender del error. Los errores son una herramienta pedagógica muy interesante, muy buena. Es cuando nos equivocamos que podemos romper con nuestras concepciones previas, que podemos ver qué sabemos, qué no sabemos, que podemos entender el porqué. Necesitamos equivocarnos para aprender también. Los escenarios, el aprendizaje basado en escenarios nos ayuda a poder trabajar con ese error, a partir de ese error. Aquí en este caso es una herramienta muy potente. Lo que os comentaba antes, si un escenario está bien planteado, bien diseñado, nos facilita un aprendizaje también y una memoria a largo plazo. No son cosas que olvidaremos fácilmente. Como os comentaba también, el tema, la toma de decisiones y la implicación emocional en el momento de decidir qué hacemos, qué no hacemos, nos planteamos una historia real con la que podemos empatizar porque la conocemos o vemos que puede ocurrir, pues esto también nos ayuda a involucrarnos mucho más en todo el proceso. Entonces, cuando hablamos también de aprendizaje basado en escenarios, cuidado, porque decimos, pues cualquier cosa es un escenario, cualquier cosa que sea una situación y tenga que escoger es aprendizaje basado en escenarios. No tiene por qué, ¿vale? ¿Es aprendizaje basado en escenarios? Sí. Hay un trabajo previo de análisis muy importante de identificar qué problemas hay, en qué situación se cometen errores, qué tipo de errores se cometen, por qué. Tenemos que entender muy claramente y tenemos que entrar muy en detalle en analizar la situación que queremos trabajar en el escenario, porque si no, no va a ser significativa. No vamos a poder diseñar todo el contexto y la toma de decisiones más adecuada para solucionar ese problema. Si nuestro escenario acaba siendo una presentación de contenidos, de situaciones en las que no tengo que hacer nada, no tengo que tomar decisiones críticas, simplemente le tengo que dar al botón siguiente, o tengo que tomar decisiones poco significativas, de poco me servirá. No dejará de ser un aprendizaje más basado en contenidos, no en una situación en la que yo me tengo que involucrar de algún modo. Si la finalidad del escenario tiene que ser recordar muchas cosas, pues quizá tampoco será un aprendizaje basado en escenarios. Si acabamos generando algo que sea presentación de información más un test de comprensión o mnemotécnico, pues seguramente tampoco nos aportará nada de todo lo que os estoy comentando. Y si la toma de decisiones no se realiza en contextos reales o lo más parecidos a la realidad y significativos para la persona que los tiene que tomar, pues tampoco, ¿vale? Porque son estos elementos los que facilitan que luego eso lo pueda transferir en mi realidad, en mi día a día, que es al final lo que queremos, es decir, estamos haciendo todo este esfuerzo para que luego en la realidad, en el día a día, haya un cambio, ¿de acuerdo? Si esto no lo hacemos bien, luego no se va a poder producir este cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para construir un escenario? Pues os decía antes que la parte de análisis es clave, es fundamental, es lo más importante, o casi lo más importante. Sin eso, si no tenemos un buen análisis, si no hemos visto qué pasa, por qué problemas hay, por qué hay estos problemas, por qué esto se hace así, por qué no se hace de otra manera, qué impedimentos hay. Todo esto nos van a dar pistas para luego poder diseñar acciones, actividades, diálogos, la historia, ¿vale? Una vez tenemos todo analizado, lo que os propongo es o que se propone es que trabajéis sobre un pequeño prototipo, una cosa muy pequeñita, para poderla validar, porque una cosa es lo que nosotros podemos entender, pero cuando lo llevamos a la práctica con usuarios reales, con las personas que tienen que hacerlo, pues eso es otra historia. Siempre acabamos teniendo pues, perspectivas distintas, cosas que quizá no habíamos tenido en cuenta, nos da información para acabar de hacer luego todo la visión global. Y si acabamos haciendo
un escenario más complejo con muchas ramificaciones, pues antes de entrar en el detalle de cada elemento sí que necesitamos tener la visión global, un poco de qué haremos, si vamos a usar una historia como hilo argumental, más o menos qué historia, para a partir de ahí poder ir desgranando y detallando cada uno de los aspectos. Lo que os decía de analizar, pues sobre todo tener claros los objetivos, tener claro también indicadores. Si tenemos elementos que no están funcionando, problemas, ¿cómo podemos saber que eso se soluciona? ¿En qué elementos nos podemos fijar para validar que eso verdaderamente hay una mejora? Sobre todo, si hay ese problema, ¿por qué no se está haciendo las cosas? ¿Cómo se debería estar haciendo? ¿Por qué no se está haciendo así, de esta manera? ¿Vale? Son preguntas, nos tenemos que preguntar para poder analizar. A partir de aquí también veremos cuál es el formato más adecuado para cada situación. Los escenarios los podemos trabajar en formato online, pero también los podemos trabajar en presencial, o puede haber un primer trabajo en online y luego un refuerzo en la parte presencial, sobre todo en situaciones que sean muy complejas, pues quizás es interesante que hayan tenido una experiencia inicial donde hayan podido experimentar, interactuar y luego generar pues, una situación de debate, de consolidación y de un poco de intercambio de ideas para acabarlo de consolidar. Eso también depende de la envergadura de cada problema y de cada situación. Lo comentaba también en la sesión de ayer sobre el diseño de cursos. Es muy importante tener claro qué deberían saber hacer una vez finalizado todo el proceso. Es decir, planteémonos el final, qué es lo que queremos conseguir al final, y a partir de aquí vamos hacia atrás hasta llegar al inicio. Vamos planteando qué hacemos y qué podemos hacer para conseguir este objetivo. Sobre todo es muy importante no centrarnos en qué deberían saber, no centrarnos en el conocimiento, sino qué tienen que hacer. Centrémonos en la actividad, que a veces es un poco fácil caer en el, no, es que para saber hacer esto tienen que saber esto. No, centrémonos primero en la actividad y luego ya veremos cómo vamos a la parte de contenidos. Bueno, el tema de los errores también. Los errores, os comentaba antes que es una herramienta de aprendizaje, pero a la hora de diseñar el escenario también es un elemento muy importante que nos va a ayudar a hacer el diseño de las situaciones para poder desarrollarlo. Por lo tanto, es muy importante ver. Y también ver los errores de qué tipo de error son, porque a veces no se hacen las cosas porque quizá algún procedimiento no está bien organizado, o quizá los medios no son los más adecuados, o quizá por la cultura de la empresa, la manera de hacer, pues implica que no se puede seguir y que se hacen de otras maneras. O sea que a veces hay cosas que no son todo formación, no todo se soluciona con la formación. A veces haciendo pequeños cambios en la manera de funcionar o en la información que damos o en algún procedimiento se pueden solucionar cosas, ¿vale? O sea que también tenemos que ir un poco con una amplitud de miras. Cuando trabajamos en el diseño de un escenario, nos centramos en un elemento, también tenemos que trabajar con personas expertas en la temática. Si somos de fuera será difícil, o sea, tendremos una visión muy interesante, pero el día a día, los detalles, pues necesitamos a expertos. Cuando trabajamos en la actividad, es lo que os comentaba, todo lo que es el contenido tiene que venir después. Primero nos planteamos la experiencia, el hacer la toma de decisiones y después plantear cuál es la información mínima e indispensable que necesita para acabar de consolidar esto. No todo el manual de 300 páginas, porque eso no nos va a servir. Si con un párrafo, con una página, con una cosa muy específica tenemos suficiente, pues menos es más en estos momentos. Empecemos por menos. Si la persona cuando ve la necesidad de que tiene unas necesidades, de que sabe o no sabe, pues es más fácil también que recurra a otros recursos que le podemos facilitar, ¿vale? Pero sin abrumar. Es importante también testear, es decir, lo que os comentaba antes, ir validando, ir viendo un poco cómo lo ponemos en la práctica y comprobarlo con usuarios reales si puede ser, porque en esos momentos es cuando vemos toda la información que quizá no tenemos en ese momento. Y si trabajamos en un escenario más complejo,
ramificado, con distintas posibilidades, también puede ser que tengamos distintos finales, no tiene que todo acabar bien. Entonces aquí sí que es interesante que haya un final que acabe, uno bueno, uno que acabe bien, uno que puede ser ni bueno, es decir, que tengáis de distintos, que hay uno que no sea ni bueno ni malo y uno que acabe mal. ¿Por qué? Porque esto lo vinculamos con la experiencia y eso va a ser lo que nos va a facilitar que, dependiendo de las decisiones que tomemos, pues pasan unas cosas u otras. Y si tenéis que hacer también el diseño de toda la estructura, también o en papel, a veces haciendo un poco qué vamos a hacer, cómo se relaciona, qué pasa aquí, dónde nos lleva, o si no también hay herramientas digitales para poderlo hacer. Por ejemplo, os he puesto un ejemplo que esto lo podéis encontrar si os interesa también el aprendizaje basado en escenarios. Cathy Moore tiene también un blog muy interesante con muchos ejemplos y con mucha información que os puede ser útil. Aquí ella nos plantea, pues, en un hospital tenían la necesidad de, bueno, pues había mucha gente que se pinchaba por error, ¿no? O sea, que dentro de las prácticas, pues, habían accidentes, entonces podía ser que se pincharan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo solucionamos? Formación, nos formamos, les explicamos cómo se tienen que hacer, cuáles son los procedimientos. ¿Esto funciona? La gente más o menos ya le sabe, pero en el día a día puede ser que hayan cosas, pues eso no se lleva a la práctica. Aquí se plantea, en lugar de te doy el manual, te lo estudias, planteamos situaciones y si son muy reales, mejor. Y si son las opciones muy plausibles, pues también. Por ejemplo, aquí se corta. Alguien se corta, ¿qué haces? Dejas que salga, que acabe de salir toda la sangre. Succionas toda la sangre con una jeringa. Pones betadine en la herida o simplemente comunicas que ha habido que has tenido una herida. ¿Qué haríais? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿El qué? ¿La 4? Bueno, alguna de esas opciones. Pues es una decisión, es una situación real. Nos podemos encontrar, tenemos que tomar una decisión. Tomamos una decisión, quizá pues la de poner desinfectante, ¿no? Es una opción también, o la última. Pues resulta que no, que en este caso ella ha escogido la de ponerse desinfectante y resulta que se infecta de hepatitis, porque no es el procedimiento adecuado. Claro, esto es impactante, de eso seguro que te vas a acordar. Y además, en el momento que estamos facilitando esta respuesta, pues también facilitamos ayudas, es decir, en lugar de dar un tutorial, pues te doy una guía de soporte, simplemente de recordatorio de estas situaciones, que las tienen en todos los sitios cuando tratan con temas de agujas y cuando pueden ocurrir estos errores. Para que veáis que es una situación real y la toma de decisiones también en un contexto real. Aquí no nos hacemos daño, dependiendo de lo que tomemos, pero sí que podemos ver qué pasa en cada situación. Y esto es mucho más impactante y lo vamos a recordar más que no si me leo, pues tienes que hacer tal cosa en caso de, ¿vale? Entonces, escenarios en Moodle, ¿podemos trabajar con escenarios en Moodle? Pues sí, ¿por qué no? ¿Qué herramientas tenemos? Pues si hacemos escenarios muy simples, podemos trabajar con el cuestionario, si hacemos cosas muy simples, con el cuestionario y sobre todo con el feedback que podamos dar. Y si no, también podemos trabajar con la lección. La lección a veces da un poco de miedo porque normalmente es incomprendida. No entendemos, vemos muchas cosas, pero no sabemos exactamente el qué. Pero no es tan complicada una vez tenemos dos conceptos claros que ahora os explicaré. Para los escenarios más complejos también podemos trabajar con la lección o podemos trabajar con herramientas externas y luego ponerlas como recurso en Moodle. En la lección, básicamente, cuando creéis una lección, generamos distintas páginas. Las páginas pueden ser de contenido, en las que podemos poner contenido y luego unas preguntas, o bien, las de contenido que son contenido y podemos generar botones que nos llevan a una página o a otra, o páginas de pregunta en las que podemos poner también contenido, lo que queramos, y luego pues distintas opciones y dependiendo de la opción pues nos da un feedback u otro y también nos lleva a una página o a otra. Entonces conseguimos la ramificación. Tenemos también otra herramienta, otro elemento muy interesante que es la barra de herramientas, el editor de texto. Con esto también podemos hacer cosas muy interesantes, porque no solo podemos jugar con texto, podemos jugar con imágenes, podemos jugar con vídeo, podemos jugar con audio, ¿de acuerdo? De manera que podemos enriquecer
enriquecer mucho la experiencia y podéis sacar provecho de ella. Básicamente esto ha sido un resumen rápido, pero lo que sí que me interesa es que tengáis como concepto que el aprendizaje basado en escenarios puede ser un enfoque metodológico interesante para vuestras situaciones de aprendizaje, y os animo a que, si no lo usáis, pues a que indaguéis un poquito más y que intentéis reformular y redirigir un poco vuestras acciones formativas. Muchas gracias.